Estamos de regreso con más aquí en El Ciudadano TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión. Es Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Con ella dialogaremos acerca de las reivindicaciones sociales, laborales que se ha alcanzado en el país y aquellas tareas pendientes. Esto a propósito de que este 1 de mayo se celebró el Día del Trabajo. Bienvenida, queremos que nos comente en este contexto. Actualmente se está trabajando en el Código Laboral. ¿Qué tipo de inquietudes, qué tipo de aspectos han asumido, se han recopilado justamente en este código? Bueno, Evelyn, nosotros estamos totalmente entusiasmados como Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, por cuanto vamos a entregarle al país después de 78 años una normativa diferente, acorde a una constitución que forma parte de un proyecto político denominado socialismo del siglo XXI. Nosotros estamos entusiasmados porque hemos recibido muchísimas propuestas, estamos trabajando desde el año 2013, desde el año anterior. La comisión ha realizado socializaciones en diferentes ciudades del país para recoger cuáles son los criterios. Tú decías, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, primero el hecho de que no exista una restricción en cuanto a derechos. Y frente a eso debemos decir con absoluta claridad que al ser un gobierno que más bien pone al ser humano delante del capital, al ser humano como fin, no como instrumento, pues definitivamente esa convicción existe dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y vamos a legislar de esa manera. ¿Esto se ve reflejado en qué artículos específicamente? Bueno, nosotros todavía no hemos armado el articulado, eso tenemos que hacerlo, pero para armarlo, en primer lugar, hemos generado un cronograma de actividades relacionadas a recoger los criterios en diversas partes del país. Hemos tenido ya reunión con los artesanos, hemos tenido reunión con los campesinos, nos hemos reunido con diferentes sectores. Esta semana pues estaremos en Milagro con los trabajadores de la agricultura. Luego posteriormente estaremos en Ambato con los trabajadores autónomos que no tienen relación de dependencia. Es decir, tenemos un cronograma de actividades bastante amplio que nos permitirá conocer cuál es el sentimiento de los trabajadores. Es un código nuevo, es un código que permite reivindicar a grupos vulnerables que antes no eran reconocidos. ¿Cómo cuáles? Las trabajadoras sexuales, por ejemplo. Para esto nosotros realizamos un taller a nivel nacional, el primer encuentro nacional con las trabajadoras sexuales. ¿Va a estar enmarcado en este sector con qué específicamente? Bueno, el trabajo sexual nosotros consideramos de que debe ser reconocido como tal. La única forma de que las cosas no se hagan clandestinamente es con un reconocimiento y poniendo las reglas claras. En este tema, por ejemplo, las trabajadoras sexuales existen y eso es algo innegable. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que estén reguladas porque caso contrario existen muchos abusos, existe mucha explotación. Entonces, al ser un servicio que se está entregando y al ser reconocido, se podrán establecer parámetros y líneas incluso de funcionamiento que brinden seguridad a la ciudadanía. ¿Qué pasa con las amas de casa, la labor doméstica? Mira, ese es otro punto importante que no consta dentro de la actual legislación, pero que es muy importante toparla. El tema de las amas de casa, ese reconocimiento en cuanto a la seguridad social es fundamental. En cuanto a las empleadas domésticas, recordemos que hace 7 años una empleada doméstica ganaba $80. No había un equilibrio entre lo que debían ganar
la remuneración básica. Ahora una trabajadora doméstica pues gana igual que cualquier otro trabajador y tiene que ser afiliado al Seguro Social y tiene que recibir todas las compensaciones legales. Entonces, eso es algo nuevo. También la informática. Hace 78 años, cuando se elaboró el código, estábamos muy lejos de pensar en cómo ha evolucionado la electrónica, en cómo han funcionado, cómo funcionan ahora las redes sociales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahora tú no necesitas de estar en una oficina 8 horas diarias para entregar un trabajo. Tú lo puedes hacer desde tu casa. Estas son algunas de las opciones Por alternativas, supuesto, también son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de relacionarse que están acorde también a un avance social, cultural, científico, tecnológico de nuestro país. También se ha avanzado en el tema de inserción laboral al sector de personas con discapacidad. ¿Ya se tiene un porcentaje, una evaluación de lo que se ha logrado, se ha avanzado en estos años? Bueno, las políticas públicas que se han generado en el gobierno de la Revolución Ciudadana han sido totalmente importantes. Lo que tú acabas de mencionar, Evelyn, es fundamental. Y empezó con una política de apoyo no solamente en el área médica, no solamente con el reconocimiento y rescate de las personas con discapacidad, sino además con la inserción laboral. Y en este momento, en una empresa que cuente con 25, a partir de 25 personas, tienen la obligación de contratar a una persona con discapacidad. ¿Esto está haciéndose efectivo? Eso pues debería ser efectivo y para eso el Ministerio de Relaciones Laborales realiza inspecciones en las diferentes instituciones públicas y privadas. Pero esto es un tema que viene exclusivamente desde el Ejecutivo. Si nosotros queremos que algo perdure en el tiempo, entonces tiene que estar en la ley. Ahí está la importancia de hacer las leyes. Las leyes, mientras no estén escritas, simplemente las acciones que se hagan son acciones indirectas, son acciones aisladas con una política pública que perdure en el tiempo. Entonces, todos esos avances que se han dado desde el Ejecutivo tienen que plasmarse en la ley y muchos otros temas más. Por ejemplo, algo que se ha abierto una gran discusión es el tema de la mensualización de los 13ª y 14ª remuneración. Frente a eso, por ejemplo, existen criterios diferentes. Así es. En el grupo de los empresarios y en el grupo de los trabajadores. O sea, en ambos grupos existen criterios que sí y que no, que es conveniente y que no. Todo eso tenemos que dentro de la comisión analizarlo. ¿Qué pasa con el salario digno? ¿Cómo se va a establecer? ¿Ha existido en estos últimos años incrementos? ¿Se ha logrado establecer un salario que pueda abastecer o mantener o mejorar la calidad de vida? Bueno, nosotros tenemos las cifras del salario unificado. El salario digno es un concepto con respecto a la canasta familiar, ¿no? Y en ese sentido, en este momento, el salario digno está en $380. Eso significa que las empresas deberán tomar en consideración cuál es el salario digno y procurar que ese sea el mínimo valor que gana un trabajador. Sin embargo, a nivel general, el salario básico en este momento está en $340. Entonces, la diferencia entre el salario digno y el salario básico unificado está en que el salario digno tiene relación con la canasta básica. ¿Qué va a suceder con la estabilidad laboral, el tema de nombramientos, contratos? ¿Cómo se va a trabajar en estos años? Bueno, ese es otro de los inconvenientes que nosotros tenemos que solucionar a través de la normativa. Si bien es cierto, se dictó mandatos como el mandato 8, que lo que procuraba es eliminar la terciarización, no es menos cierto que en este momento
el tema de los trabajos temporales, que si trabajas más de 2 años, inmediatamente ya se convierte en un contrato indefinido, ha generado inconvenientes en muchas instituciones públicas. Y creo que eso nosotros tenemos que revisarlo, porque lo que está pasando en este momento es que para no generar un contrato de trabajo indefinido se está desconociendo el esfuerzo, la capacitación que durante 2 años se le ha dado a una persona para que trabaje en una institución, y se procede a notificarle a fin de que salga. O sea, solamente se están haciendo contratos por 2 años. No creo que eso sea lo más beneficioso. Considero de manera personal, no es que lo hayamos tratado en la comisión, de que el trabajador debe ser evaluado y de acuerdo a eso debe tomarse una decisión. O sea, más allá de los plazos y de los tiempos, lo que debería existir de por medio es una evaluación permanente al trabajador en cuanto al cumplimiento o no de sus funciones. Dentro del nuevo código también se han establecido mecanismos para brindar espacio a los jóvenes, que ellos también puedan tener estas oportunidades de inserción laboral como esperan, jóvenes con mucho entusiasmo, con mucho aporte también a la sociedad. Bueno, en este momento existen disposiciones o regulaciones que nacen del Ministerio de Relaciones Laborales en lo que se llama la inserción laboral, ¿no es cierto? Y las pasantías. Entonces, antes los jóvenes hacían pasantías y les ocupaban simplemente como amanuenses. Ahora se requiere de un informe y los estudiantes tienen que ser ubicados para que realicen funciones, porque se entiende que son prácticas preprofesionales. Además, que por primera vez se ha establecido que esos estudiantes, ¿no es cierto?, que se encuentran haciendo pasantías, pero que a la final están aportando en las diferentes empresas o instituciones, pues debe ser reconocido también su trabajo. Entonces el Estado, cuando se trata del sector público, les paga a esos estudiantes por el trabajo que desempeña. Y lo que nosotros consideramos que es importante es que estas prácticas preprofesionales que se hacen sean tomadas en cuenta como una carta de presentación del primer trabajo que han tenido. Con la experiencia por que eso, han sí, alcanzado porque ahí. mira, el problema es que te piden personas jóvenes para un trabajo, pero también te dice tienes que poner la experiencia. Claro. Y si es que no empiezas en alguna parte, ¿qué experiencia puedes poner? Entonces, por eso es importante que exista ese reconocimiento de que el trabajo realizado dentro de una institución como práctica sí sea considerado como el primer empleo. Finalmente, luego de esta entrega del borrador del proyecto, ¿qué tiempo va a pasar? ¿Cuál será el proceso hasta que se llegue ya a la aprobación de la ley? Bueno, yo debo señalar y ser totalmente clara de que nosotros dentro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social no vamos a dejar de lado ninguna iniciativa, ninguna propuesta. Estamos totalmente abiertos para contextualizar y sistematizar todas y cada una de las propuestas presentadas en la comisión. En este momento tenemos 18 proyectos de ley que piden reformas al Código Laboral. No las hemos tratado de manera independiente porque fue una decisión de la comisión tratarlos de manera global. Tenemos un proyecto general presentado por el Frente Unitario de Trabajadores y a partir del 1 de mayo se ha hecho la entrega a la comisión de una iniciativa por parte del Ejecutivo. Todas estas propuestas van a ser consideradas, van a ser tratadas, van a ser sistematizadas. Adicionalmente a todos los encuentros a nivel nacional que tenemos con la ciudadanía, con los grupos y con los gremios, con los empresarios, para tener el primer informe que será presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, que esperamos hacerlo hasta el mes de septiembre o el mes de octubre de este año, ya que está dentro de la agenda legislativa.
Agradecemos su presencia aquí en El Ciudadano TV. Ha sido Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Con ello nos retiramos a una breve pausa comercial y enseguida retornamos con más información.